Buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de medidores de flujos. Ahora vamos a ver la boquilla. La boquilla de flujo es este dispositivo que ven acá, que como ven es como un conito, ¿sí? Que me va a hacer que pasemos del diámetro que tenemos de la cañería a un diámetro reducido y se coloca de esta manera, obviamente perpendicular al flujo. Entonces viene el flujo y se reduce la sección de pasaje aumentando la velocidad en esa posición. Acá tienen también otra imagen para ver cómo está colocada ahí la boquilla de flujo. Evidentemente, nuevamente tenemos los dos puntos para medir la presión, aguas arriba, y en la zona de adelgazamiento, que es lo mismo que ustedes ven acá, son los puntos de tomas para medir la presión, ¿sí? Bueno, nuevamente nos encontramos con una ecuación muy similar a la que hemos encontrado para el Venturi, donde sabíamos que la velocidad en el punto 2 va a ser igual al coeficiente de derrame o de descarga, que lo pueden encontrar en la nomenclatura a este coeficiente como CB, C0 o C. De las tres formas es absolutamente indistinto. Y obviamente determinamos la velocidad en la sección 2, conocido el diámetro, podemos sacar el caudal multiplicando el área por la velocidad. Y la velocidad va a salir siempre en función de la diferencia de presión que yo tengo entre el punto 2 y un punto anterior, ¿sí? Con un coeficiente. Es bastante grande el coeficiente de derrame de la boquilla, bastante elevado. Bueno, ahora vamos, ahí tienen algunas de las ventajas de la boquilla, que es una instalación bastante económica en general. Se puede usar con fluidos con sólidos en suspensión. Tiene menor caída de presión que la placa orificio, que es el más barato, que ya vamos a ver ahora a continuación. Puede ser montado, la tubería puede ser vertical o horizontal, no sufre tanta erosión ni corrosión. O sea, en general es bastante mejor que la placa orificio, digamos, esa sería la conclusión. Y de algunas desventajas, que es inadecuado para sustancias pegajosas, viscosas, requiere un perfil de flujo plano, es decir, debe ser eh, un flujo turbulento y requiere largas longitudes de cañería, aguas arriba y aguas abajo. O sea, todos los dispositivos de medición tienen algún pro y algún contra. Bueno, ahora vamos a ver la placa orificio. La placa orificio es un dispositivo que se utiliza para medir caudales, como todos estos que veníamos viendo, que son que decíamos medidores de carga variable. ¿Qué quiere decir eso? Que eran medidores de flujo que me servían para determinar el caudal que circula por una cañería, determinando que yo lo podía calcular a partir de una diferencia de presiones. Entonces, teníamos el tubo Venturi, la boquilla, que es la que les acabo de presentar, y la placa orificio. La placa orificio la vamos a desarrollar un poco más en detalle, porque es un instrumento sumamente sencillo, económico, fácil de instalar, y cuando no hay muchos recursos y realmente las mediciones de los caudales no tienen que ser pero tan exactas, y puedo soportar las pérdidas de presión que me ocasiona este dispositivo, es muy conveniente. Realmente es un equipo sumamente económico y muy conveniente, y lo único que necesito es un dispositivo para medir la diferencia de presión. Por eso es muy popular, digamos, de alguna manera, la placa orificio. ¿Ah? Bueno, veamos en qué consiste la placa orificio. Como ven, la placa orificio tiene una lengüeta que sobresale y se coloca con una brida. Es una brida a la cañería, ¿sí? Entonces la brida aprisiona a la placa orificio, que son estas chapas que pueden tener agujeros de distintas formas, agujeros concéntricos o media caña. A veces también puede ser el agujero excéntrico. Bueno, acá tienen distintos diámetros, ¿sí?, del agujero interior, y esta sería la placa, por supuesto, sin perforación. Entonces se coloca con una brida en la cañería y ahí tendrían una instalación tipo. Siempre fijarse que yo necesito tener un punto de toma de presión y otro punto de toma de presión para saber la presión aguas arriba y aguas abajo, y en función de la diferencia de presión poder determinar la velocidad. Acá tenemos la placa orificio que tenemos instalada en la planta piloto, donde nosotros íbamos a hacer el ensayo, que en esta oportunidad
no lo vamos a hacer de forma presencial porque no podemos asistir a las clases. Bueno, ahí tienen la brida, ¿sí? Como la brida que está presionada con los bulones y las tuercas estas, como aprisionan a la placa que está acá adentro, y ahí tienen la tubería con su diámetro, y obviamente adentro está la placa con su diámetro reducido. Y acá pueden ver las tomas de presión, y acá tengo un manómetro diferencial con un líquido allí. Esto ya ahora ha cambiado, tenemos un manómetro diferencial. Era para que vean un manómetro en U. Bueno, ahí tienen los distintos tipos de placa, como les decía, tenemos la concéntrica, segmentada, la excéntrica. Eso dependerá del tipo de fluido, de las características que queramos, del fluido, de las características del cual queramos medir su caudal. Bueno, la disposición de las tomas, hay mucha diversidad, cómo se pueden ubicar las tomas. La toma diámetro de aguas arriba y a diámetro sobre 2 aguas abajo, o sea, respecto del diámetro de, esto está ubicado al diámetro, aguas arriba, y aguas abajo al diámetro sobre 2. Acá tenemos la toma en bridas, que se llama, que es exactamente en el punto anterior y en el punto posterior a la placa, a la colocación de la placa. Por eso se llama toma en bridas. Recuerden que las bridas era este dispositivo que tenían acá. Esas son las bridas, ¿sí? Esas son las bridas. Entonces, fíjense, la placa que teníamos en el laboratorio tiene las tomas en las bridas, exactamente antes y después del pasaje de líquido, ¿sí? Bridas son estos dos platos donde están abulonadas las tuercas y que me sirven para fijar a la placa, y ahí tengo la toma en bridas, ¿sí? Bien, después podemos tener otro tipo de tomas, que es esta, la que dice que es en vena contracta, y obviamente tenemos que tener otra de aguas arriba, que puede ser la toma al diámetro o acá. ¿Qué es lo que van a observar? Antes de cómo vamos a comprender cómo funciona una placa orificio. Veamos, ya les voy a volver sobre esta diapositiva para explicar las líneas de corriente. Fíjense que las líneas de corriente se contraen para pasar por el orificio, que es esta es una vista en corte, por supuesto, de la placa. Pasan por ahí, se contraen, pasan todas juntas y obviamente aumentan la velocidad, y luego las líneas de corriente se expanden, pero aquí se forman un montón de remolinos en la expansión violenta que surge después de atravesar la placa, ¿sí? Lo que sucede es que las líneas de corriente se continúan adelgazando un poco menos que el diámetro propio de la placa, que es este diámetro que ustedes tienen acá. Ese es el diámetro del orificio, ¿sí? Que es lo que ustedes veían acá, sería ese diámetro. Bien, sucede que el líquido atraviesa toda la sección esa, pero cuando avanza un poco más, todavía se adelgaza más las líneas de corriente y me forman una sección que generalmente es menor. Esta sección tiene menor diámetro que la del orificio, y eso se llama diámetro de la vena contracta, ¿sí? Cuando la vena de líquido se contrae. Y el resto tenemos todos circulación de remolino. Finalmente las líneas de corriente luego se expanden, volviendo a ocupar, en todo momento todo esto ocupó de líquido, pero vuelven a tener un recorrido similar al que tenían al aguas arriba de la placa orificio. Luego de un buen tramo de recorrido de cañería, vuelve a restablecerse el flujo de manera similar al que tenía al ingreso. Entonces, ingresa el fluido, ¿sí?, con un determinado régimen, y sale el fluido con un régimen más o menos de distribución de líneas de corriente similar al que tenía al ingreso. Pero acá se produce entonces el adelgazamiento de las líneas de corriente y los remolinos y la zona de la vena contracta. Veamos un video para que nos modeliza el funcionamiento de este instrumento de medición. Fíjense cómo en este modelo se puede observar la placa orificio y cómo vienen las partículas, serían las partículas de líquido que vienen con la línea de corriente, y cómo aumentan la velocidad transformándose en las pelotitas rojas que tienen mucha más velocidad. Fíjense cómo atraviesan el orificio, y luego cuando salen aumenta la velocidad y luego se produce una serie de remolinos a la salida de la placa, ¿sí? Todos esos remolinos de líquido por donde obviamente no circula fluido. Lo vuelvo a poner al video. Fíjense que los remolinos están
es un movimiento donde no hay flujo de fluido y luego las líneas de corriente vuelven a tomar la forma similar al que yo tenía al ingreso a la salida. Se dan cuenta, luego de alejándome de la placa una cierta distancia, comienzan las líneas de corriente a volver a ubicarse como estaban antes de impactar con la placa. Bien, ¿cómo funciona entonces este dispositivo? Este dispositivo, yo tengo mi cañería, tengo mi tubo y le pongo una placa en el medio. Esa placa tiene un orificio, por supuesto. Acá yo no he recortado esto, pero de todas maneras se entiende que esto tiene un orificio acá por donde obviamente esto es un obstáculo a las líneas de corriente que impactan y solo una pequeña porción pueden ingresar acá. Fíjense lo que les estaba diciendo. Esta es mi tubería. Le pongo la placa orificio, ¿sí? En el medio. Bueno, acá yo la pongo en el extremo para que lo puedan ver. Y esta placa orificio tiene un orificio que es esto que está acá. Yo lo voy a dibujar ahora en negro. Eso es el orificio, ¿sí? Ese es el orificio. Entonces, a través de ese orificio va a pasar el fluido, ¿sí? Va a pasar el fluido y el resto, el fluido golpea. Obviamente, viene el fluido y golpea acá. Evidentemente, al golpear el fluido y lleva velocidad, se va a transformar en presión, porque la velocidad se transforma en cero. Pero, simultáneamente, las partículas que van a comenzar a ingresar por el orificio y salen, como yo les reduzco bruscamente la sección, deben aumentar la velocidad. Se produce siempre el principio este que mostrábamos con la manguera, ¿sí? Yo reduzco la sección de pasaje, ¿sí? Entonces necesariamente tiene que aumentar la velocidad. Lo que hice acá es una reducción muy brusca, muy violenta, donde el fluido golpea, pero por supuesto todas las líneas de corriente, todo el fluido tiene que seguir pasando porque no puede haber acumulación. No va a estallar la cañería esta, no va a estallar. Entonces, de alguna manera todo el flujo, todo el caudal va a pasar por acá y por lo tanto debe incrementar su velocidad. Eso es lo que estamos tratando de explicar entonces cómo sucede cuando impactan las líneas de corriente acá, se contraen, pasan y luego cuando salen, esa es la situación, cuando salen del orificio, las líneas de corriente que están saliendo, se tienden a adelgazar y forman lo que se llama esa vena contracta. O sea, si este es el diámetro de pasaje, este sería el diámetro de la vena contracta. No sé si ahí lo pueden ver, es más chico, ¿sí? Es como que se adelgazan y aumenta más la velocidad todavía en la vena contracta porque sí, es más chico todavía el diámetro de pasaje. Simultáneamente, el flujo que atravesó, acá se produce una serie de remolinos porque la expansión brusca provoca un caos ahí de las líneas de corriente y esto es lo que hace que este instrumento tenga tantas pérdidas de carga, digamos, obviamente es más económico, pero produce tantas pérdidas de carga. Y la pérdida de carga que era pérdida de energía por fricción. ¿A qué se debe la fricción? A los propios remolinos y roces que yo voy provocando que se generen en todas esas líneas de corriente, todas las partículas que van a empezar a rozar entre ellas y con las paredes. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo funcionaba allí. Entonces acá tienen representado cómo quedaría mi esquema de la placa orificio. Tengo que tener una toma de presión en un punto 1 y luego una toma de presión en el punto 2 que no lo puedo hacer en el orificio porque ahí está la placa propiamente dicha. Entonces la puedo hacer un poco después de la brida ahí, ahí, o bien la puedo poner un poco más lejos en la zona de la vena contracta. Lo que yo les muestro acá es que de toda el área de pasaje, que yo tengo acá en la zona 2, yo tengo el diámetro de la cañería. Realmente el fluido no se expande, no es que atraviesa acá esta superficie, sino que aquí está haciendo remolinos. Entonces el fluido solamente pasa por esta sección más chiquitita, que es esta área 2', ¿se entiende? Área 2' es la chiquitita por donde pasa, por la zona donde pasa el fluido, y la área 2 segunda que tengo acá dibujada en verde
en esa zona se asume que no circula fluido porque el fluido está dando vueltas acá haciendo remolinos, ¿sí? Entonces queda claro que en la zona esa no va a pasar fluido y el fluido solamente pasa por la sección roja. Que, como ya se estarán imaginando, yo voy a asumir que esta sección roja tiene un diámetro que lo voy a asumir igual al del orificio porque no lo puedo medir. No nos podemos meter adentro de la cañería donde está circulando fluido para ver y medir cuál es el diámetro de la vena contracta. No se puede. Entonces lo que yo voy a hacer para mis cálculos es asumir que el diámetro de la vena contracta es el mismo que el diámetro del orificio, sabiendo que es en realidad un poco menor, por lo cual yo voy a tener mayor velocidad. Bien, entonces continuemos. Este esquema de acá es muy interesante y me explica lo que ya algo habíamos explicado nosotros de las presiones. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, llega el fluido, va hasta el fluido viene con una cierta presión, que yo lo mido acá con este manómetro diferencial, ya les he dicho, y yo sé que la presión en todo el fluido sigue siendo la misma, ¿hasta cuándo? Hasta que el fluido golpea contra las placas, se tiene que dar acá, y entonces en ese punto voy a tener una suba brusca de presión, ¿sí? Porque acuérdense que la velocidad se transforma en presión, la energía cinética se pierde y se transforma en presión. Luego recupera rápidamente acá, aumenta bruscamente la velocidad cuando pasa por el orificio y entonces la presión, al aumentar la velocidad, comienza a disminuir hasta que llega a un valor mínimo que es en la zona de la vena contracta. Si yo pongo ahí mi toma de presión, entonces la diferencia de presión que yo tengo entre este punto y la presión que yo tenía antes, aguas arriba, que acá la están leyendo ustedes a la presión estática, acá yo tendría la presión 1 y acá tengo la presión en el punto 2, que digo que es la de la vena contracta, es la mínima. ¿Por qué es la mínima? Porque tengo la máxima velocidad. Y recuerden que mi teorema de conservación dice, si yo aumento velocidad, lo tengo que hacer a expensas de alguien. ¿De quién? De la presión. Finalmente, la velocidad, como el flujo comienza a expandirse para ocupar todo el diámetro de la cañería, porque acá, si bien está todo lleno de líquido, en esta zona no atraviesa el flujo porque va y vuelve, son remolinos. El flujo neto se produce solamente a través de esta zona, de la sección de la vena contracta. Entonces, acá tengo un diámetro menor. Cuando ya vuelvo a ocupar el diámetro de la cañería, yo esperaría que recuperar la presión que tenía aguas arriba. Y es de aquí que yo veo que no la recupero, sino que tengo unas pérdidas de presión permanente. Eso creo que es importante que lo aclaremos. Entonces, recuerden ustedes que yo tenía mi principio de conservación de la energía y decía que la energía que tenía el fluido, cuando yo planteaba la energía específica, tenía energía cinética, energía potencial, energía interna, y a esos tres términos de la energía específica, le sumaba el término de la presión sobre ρ, que lo había calculado antes a partir del trabajo de flujo. Entonces yo le había dicho que la presión es la capacidad que tiene el fluido para realizar trabajo de flujo, pero que en términos de trabajo y energía son equivalentes, entonces la presión es una forma más de la energía del fluido. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá no hay bombas, no hay intercambiadores de calor, solo hay un juego entre las energías que tiene el fluido para hacer el sale menos entra en ese volumen de control que yo voy a analizar y vamos a ver qué energías entran en juego. La energía interna evidentemente no, la energía potencial tampoco porque están a la misma altura. Eventualmente, si fuera un tubo vertical y la placa orificio estuviera ubicada de esta manera, sí, por supuesto, ¿no es cierto? Si la placa orificio estuviera ahí ubicada, sí, pero no es esa la situación. Entonces, ahí hay un juego, ¿entre quién? Entre la presión y la velocidad, lo mismo que hemos explicado para el tubo Venturi. La única diferencia es que en el tubo Venturi era muy evidente que el límite físico, es decir, de la cañería, que se hacía una garganta que era mucho más pequeña que la que yo tenía al
en la cañería, que se adelgazaba a través de dos superficies cónicas y quedaba la garganta, acá yo no veo ninguna garganta, yo veo solamente una placa con un agujerito. Y voy a asumir que el flujo pasa solamente a través de ese diámetro en la zona de la vena contracta. Eso es todo. Obviamente, menor sección de pasaje aumenta la velocidad a expensas de la caída de presión. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el fluido recupera el diámetro, recupera todo el flujo de fluido, pasa la placa orificio y recupera el diámetro de la cañería, mi teorema de la conservación dice, ρBA aquí, que es densidad por velocidad en el área 1, ¿sí? Por área 1, debe ser igual a densidad por velocidad en el área 2, porque acá no hay acumulación, mi teorema de la continuidad. Todo lo que sale debe ser igual a lo que entra. En donde está puesta la placa, que está en el medio de la sección, no hay acumulación de materia. Entonces, al no haber acumulación de materia, yo sé que toda la masa que está entrando por este lado, ¿sí? Debe ser la misma que sale por acá. Los metros cúbicos, los kilogramos por segundo, el m punto. Entonces, simplificando la densidad, si no hay cambio de densidad porque es un fluido incompresible, ρ más o menos constante, ρ constante, entonces me queda que la velocidad acá debe ser igual acá, porque la sección de aquí es la misma que la de acá. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad acá es la misma, o sea, la que tengo a la salida debe ser la misma que la que tengo a la entrada. Eso debiera suceder. Y sucede. Pero recupero la velocidad, pero no recupero la presión que yo tenía aguas arriba. Yo aguas arriba tenía una cierta presión que yo la podía medir con un manómetro. Cuando mido la presión acá aguas abajo, digo, bueno, mira, si tengo la misma velocidad, estamos a la misma altura, tengo la misma energía interna, bla, 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 debiera tener la misma presión. No, tengo una presión menor acá, después que pasé la placa orificio. ¿Por qué? Porque la consumí en las pérdidas, el W mu, del cual todavía no habíamos hablado. Es decir, todo ese efecto de remolinos y toda la situación esa que se planteó en la placa orificio, el cambio brusco de velocidad, de dirección de las líneas de corriente y todo eso, me quita energía al fluido y eso se traduce en una pérdida de presión. La presión, ya saben que yo, las pérdidas, y que yo la puedo traducir en presión, las pérdidas, presión, pérdida, como sea, yo la puedo traducir en altura, porque ρ por G por H era presión. Entonces yo dividiendo en ρ por G, a la presión la puedo transformar en altura, y esa era la altura de carga que ya les expliqué en la clase anterior, cuando hablábamos del tubo de Pitot y les hablé de la altura de carga, presión estática, presión dinámica, etc. Entonces, cuando salgo, recapitulemos y cerremos la idea. A la entrada tengo una presión, a la salida tengo otra presión. Cuando ya recuperé la velocidad, yo esperaría tener la presión que tenía a la entrada, porque no hubo cambio de energía. Mentira, hubo pérdidas. Entonces esas pérdidas se las cobro a la presión y tengo una presión menor. Lo perdí, es decir, por eso me queda un delta de P que se llama una caída de presión permanente, no la puedo recuperar. A partir de acá quiero que entiendan que cada vez que ustedes en un circuito que tengan de fluido, de flujo de fluidos, cada vez que tengan un circuito, van a tener, cada vez que introduzcan una válvula, una obstrucción, un codo, una vuelta, un T, que viene el fluido y se divide en dos, todos los elementos que yo ponga dentro del circuito me van a provocar pérdidas de presión, o sea, me provocan pérdidas que se traduce en pérdidas de presión. Pérdida de presión permanente, porque lo que se pierde es energía disipada, no se puede recuperar. Esas las tengo que compensar yo y para eso tengo que poner una bomba que me entregue energía desde afuera para compensar todas las pérdidas que yo voy teniendo a lo largo del recorrido del fluido. Quiero que esto quede, son conceptos, son básicos, claros, que yo los tengo que entender bien. Y eso es lo que nos pasa acá en la placa orificio. Yo tengo unas pérdidas permanentes que las tienen en esa gráfica, que no tienen nada que ver con el delta de P de la presión. ¿Sí? Veamos nuevamente. Entonces, esto que tengo acá son las pérdidas permanentes cuando yo ya recuperé mi velocidad, mi flujo,
y resulta que yo ya no vuelvo a la presión que tenía inicialmente. O sea, estas pérdidas son representativas del W mu. ¿Está claro? Esto me representa el W mu. Esto que tengo acá es un delta de P que está relacionado con el cambio de velocidad entre la velocidad que yo tengo acá y la velocidad que yo tengo aquí. ¿Está claro? Entonces, vamos a dejarlo por escrito a ver si lo puedo escribir. Entonces, a ver. No puedo. No. Bueno, yo quería escribirles acá en la pantalla cómo funcionaba este delta de P permanente que era equivalente al W mu. No estoy pudiendo usar el lápiz. Bueno, no puedo. Entonces, ¿cómo me queda ese delta de P permanente respecto de delta de P? Hay una relación y una gráfica que dice, mira, el de eta se llama en función de beta. Beta va a ser la relación del diámetro del orificio sobre el diámetro de la tubería. Y dice que yo tengo una curva que va bajando a medida que el beta es más grande. Obviamente, fíjense que si beta está definiéndome la relación del orificio, beta es la relación del diámetro del orificio sobre el diámetro de la cañería, siempre es menos que 1. A medida que este orificio se vaya haciendo más grande, obviamente voy a ocasionar menos pérdidas permanentes, ¿se entiende? Cuanto más chiquitito sea el orificio, mucho más impacto voy a causar en el flujo y le voy a ocasionar más extracción de energía, más pérdidas de energía de ese flujo, mayor delta de P permanente, mayores pérdidas. Entonces, fíjense en esta gráfica cómo a medida que beta es más grande, cómo van cayendo las pérdidas que son permanentes sobre el delta de P que yo mido en mi instrumento como diferencia de presión a la entrada y a la salida. El delta de P que teníamos en la gráfica. Este delta de P. Este delta de P de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué mide ese eta? Delta de P permanente dividido en este delta de P. Lamento no poder escribirlo sobre la presentación, porque ahí está, creo que lo puedo escribir. A ver, esto que tienen ustedes acá, esto que ven acá, es delta de P igual a P2 menos P1. Es menos delta de P, ¿no es cierto? Si yo resto el primero con el segundo, este numerito me va a dar negativo. Y acá, esto es delta de P permanente. Permanente. Entonces, eta es igual a delta de P permanente dividido en delta de P que mido acá. Este lo voy a medir con mi instrumento de medición. Fíjense que yo tengo acá el punto 1 y acá tendré un punto 2. ¿Sí? Entonces, entre el punto 1 y el punto 2 yo voy a medir mi delta de P que lo puedo medir con mi instrumento de medición. Y el eta va a ser el delta de P permanente sobre el delta de P. O sea, si yo multiplico mi delta de P medido por eta, lo paso multiplicando por acá, me va a quedar que el delta de P permanente es igual a eta por delta de P. Evidentemente, y les vuelvo a repetir, este delta de P permanente está asociado a las pérdidas, ¿sí? A las pérdidas. Ese delta de P permanente está relacionado con las pérdidas, ¿sí? Recuerden, las pérdidas se traducen en una pérdida de presión. Bueno, ya estoy tranquilo que les puedo escribir la ecuación. Avancemos un poquito más. ¿Cómo va a ser nuestra resolución de la ecuación de energía en el caso de la placa de orificio? Yo, por supuesto, acá no lo planteo, pero fíjense cómo tengo mi volumen de control entre el punto 1 y el punto 2. Bien, acá tengo dos opciones. O al volumen de control lo hago que siga las líneas de corriente de la vena contracta, entonces me queda como un tubo más finito, porque por acá, fíjense que esto no hay flujo en este sentido, ¿se entiende? Esto sería como las paredes de la cañería, por esta zona de acá. ¿Ah? Entonces mi volumen de control es esto que estoy marcando aquí, ¿se entiende? Este es mi volumen de control y vengo por acá. Entonces yo voy a medir la presión acá y la presión acá con un manómetro diferencial, voy a medir la diferencia de presiones y de nuevo acá tengo todo el famoso esquema de
N1, B1, acá tengo N2, B2, y voy a plantear mi balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. Cuando planteo mi balance de energía, llego a esta ecuación, que es la que yo tengo de energía. Está claro que es un proceso adiabático, que no tengo trabajo de eje, no hay ninguna bomba ni ninguna turbina, entonces no tengo calor, no tengo trabajo, no tengo acumulación porque estoy en estado estacionario, entonces me queda mi famosa sale menos entra, ¿sí? Que era la energía que sale y entra a través de la superficie de control, y me quedan por acá, obviamente, me quedan las pérdidas. Recordar que las pérdidas yo las asocié hace un rato con el delta de P permanente, ¿sí? La podría calcular de allí. Cuando desarrollo el sale menos entra, me queda P sub 2 menos P sub 1 sobre ρ, B2 al cuadrado menos B1 sobre 2 alfa, G, I2 menos I1 no tienen altura. Bueno, ya sabemos que no hay bomba, ya lo taché de allá, y me queda la ecuación de esta manera. Y ahora voy a establecer la relación entre B2 y B1, jugándomela con los diámetros, sabiendo que la ecuación de continuidad me dice que como no hay acumulación, B1 a 1 igual a B2 a 2, y entonces el diámetro S2', recuerden que es el diámetro de la vena contracta. Este es el diámetro de la vena contracta. Pero no lo puedo medir. Entonces yo voy a asumir que D2 es muy próximo al diámetro del orificio, entonces ya lo tengo al diámetro 2. De acá me queda entonces la relación de los diámetros al cuadrado, y diciendo que beta es igual, llamándole beta al diámetro del orificio sobre el diámetro de la cañería, y viendo que esto me queda entonces que B1 es igual a B2 por beta al cuadrado. Bueno, reemplazando voy a llegar a esta ecuación y tengo resuelto mi ecuación de la energía, ¿sí? B2 es igual a la raíz cuadrada, acá despejando, reemplazando B1, obviamente reemplazando acá, chicos, ¿no? B1, este término lo reemplazo acá, y entonces voy a poder sacar factor común B2, va a quedar B2 media al cuadrado, factor común de 1 sobre 2 alfa 2 menos beta al cuadrado. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Perdón, beta, acá ya me quedaría a la cuarta. Disculpen, acá me queda beta a la cuarta. Ya es relación de b al cuadrado, acá me queda beta a la cuarta. ¿Sí? Eso es lo que yo paso acá dividiendo, y acá sobre 2 alfa 1. Sacando alfa de factor común, pasando el 2 para acá, delta P sobre ρ que lo tenía de allá, etcétera, menos W mu, me llego a la velocidad V2 sabiendo que menos delta de P es P1 menos P2. Bien, ya tengo la ecuación para calcular V2. Finalmente, V2 lo voy a sacar afuera de la ecuación. A todo esto hago exactamente lo mismo que hice con el tubo de Venturi. Voy a decir que mi coeficiente de descarga es C0, 2 delta P sobre ρ, 1 menos beta cuarta. Y obviamente, si quiero trabajar en vez de velocidades con caudales, voy a decir que es el caudal dividido en el caudal. Esto sería un caudal teórico. Recuerden que esto es una velocidad teórica sin pérdidas, sin pérdidas, porque acá no aparecen las pérdidas, ¿sí? Sería el término que yo obtendría de la velocidad si no tuviera pérdidas. Cuando yo lo multiplico por un coeficiente que me lo hace igual, multiplicado por esta raíz, me va a dar un resultado igual que el que tengo acá. O sea, la ecuación 1 y la ecuación 2 son equivalentes, nada más que acá está multiplicando por el factor, el coeficiente de derrame C0. Bien, entonces esta sería la expresión de la velocidad teórica sin pérdidas, y me queda entonces que C0 es la velocidad real sobre la velocidad teórica, o caudal real sobre caudal teórico. Bueno, ¿de quién depende C0? C0 va a tener en cuenta, yo ya lo puse, al W mu
¿sí? Eso está incluido. Está incluido que yo estoy tomando, fíjense que en mi ecuación tomo beta. Yo ya sé que beta no es real, porque yo en realidad estoy asumiendo que es D2 sobre D1 y que D2 y D2 es el punto de la toma de presión, pero asumo que es igual al D0. O sea que esa diferencia de que el beta no sea exactamente el valor de D0 sobre D, yo lo tengo en cuenta en el coeficiente de derrame también. Y finalmente también tiene en cuenta los coeficientes alfa, porque fíjense que me aparece un 1 y desaparecieron los alfa. Es decir, todas estas tres cuestiones las tiene en cuenta el CB. Todo está metido ahí adentro. Bien, entonces eso es lo que me quiere decir mi coeficiente de derrame. El coeficiente de derrame ese va a depender del régimen, es decir, de si tengo mayor o menor velocidad de flujo. Y acá pueden observar que depende también de beta. Beta sería el D0. Recuerden que beta era D0 sobre el diámetro de la cañería. Entonces, observen que para un régimen que voy hasta 10 a la 4, me voy a parar acá porque a partir de acá tengo régimen turbulento. Para allá tenía transición. Y se acuerdan que desde 4000 era régimen laminar, más o menos. Bueno, todo esto es un régimen medio de transitorio. Esto es transitorio y este era francamente laminar. ¿Sí? Esto es transitorio. Bien, en un régimen francamente turbulento, que es el que tenemos en la gran mayoría de todos los circuitos que vamos a manejar, observen lo que por esto yo tengo en las ordenadas, tengo el valor del coeficiente de derrame. En las abscisas tengo el número de Reynolds. Observen cómo se modifica el valor de CB en función que va aumentando, el número de Reynolds aumenta, pero llega un momento en que cuando el régimen es francamente turbulento, todos los números se parecen a un numerito que me dará por acá, que es un 0,64 más o menos, 0,65, ¿ah? 0,65, 0,64. Ese es el número del C0 para una placa orificio. Es un número bastante bajo, lo que me está indicando que tengo muchas pérdidas. Entonces, acá tiene una gráfica, entonces repito, donde ven cómo varía el C, que el máximo valor que podría tomar es 1 cuando yo no tuviera nada de pérdidas y fuera el diámetro, el beta igual a 1, que no está representado acá, y luego cómo van viendo a medida que el beta se hace más chico, digamos, que la relación esta se va haciendo cada vez más parecida a 1, yo voy tendiendo a tener cada vez un C más parecido, más arriba, ¿sí? Cuando los diámetros sean muy parecidos, yo prácticamente no voy a tener pérdidas, por eso el C es bastante parecido a 1. Pero superado el número de Reynolds 10.000, o sea, régimen francamente turbulento, todo, no importa el tipo de orificio que tenga, no importa la beta, nada, todas las placas orificios tienen un CB entre 0,65 y 0,64. Bien, eso es lo que les estaba explicando recién en esa gráfica, lo repito acá. A partir del régimen turbulento, el CB es muy próximo a 0,65 y esto sucede en la gran mayoría de los casos. Pero ven, obviamente, repito de nuevo, el C toma máximo valor 1 y depende del beta, que era la relación del diámetro del orificio sobre el diámetro de la cañería. Bien, ¿qué más? Ya he explicado esto, evidentemente el caudal va a ser una constante. Fíjense que todos estos valores no dejan de ser constantes a la larga y va a ser una constante por delta de P a la menos delta de P a lo medio. O sea, yo en mi placa orificio voy a calcular muy simplemente mi caudal como una constante K por delta de P, o sea, raíz cuadrada de delta de menos delta de P. ¿No? A ver, pongamos bien. O sea, en mi placa orificio y en estos instrumentos voy a calcular siempre mi caudal a partir de una constante que la voy a poder evaluar, que ya sé cuánto vale más o menos C0, sé cuánto vale beta 0, etc. Y ese número va a ser una constante. Pero yo midiendo mis diferencias de presión delta de P, en aguas arriba y aguas abajo, entonces
voy a tener mi caudal, que es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Algunas ventajas y desventajas de la placa orificio. No tiene partes móviles, bajo mantenimiento, muy bajo costo, es pequeño, pero no tiene tanta precisión, puede haber grandes caídas de presión, requiere largas longitudes de cañería recta, aguas arriba y aguas abajo. Bueno, con esto quedamos aclarado, cómo funciona la placa orificio. Entonces ahí han aparecido dos conceptos más o menos importantes. El coeficiente de derrame en la placa orificio depende de las pérdidas que ocasiona en el circuito el propio instrumento. Tiene en cuenta que mi beta está medido en un diámetro y yo lo asumo que es el diámetro del orificio, aunque yo sé que es el diámetro de la vena contracta o de una línea de corriente que está más adelante. Y queda obviamente en función, ese C0, y queda obviamente en función del delta de P que yo voy a medir entre aguas arriba y aguas abajo. Como aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces yo voy a tener que ver cuánto vale ese delta de P, lo voy a tener que medir con mi instrumento de Dipisel, un diferencial que me mide diferencias de presión, ¿sí? Ese instrumental para medir diferencia de presión puede ser un manómetro NU, de los que han estudiado ya en estática de los fluidos, o puede ser un instrumento digital. O puedo poner dos manómetros y leo, este mide tanto, y leo la diferencia. Obviamente que es muy poco práctico eso, pero eventualmente lo podrían hacer. Y como ustedes pueden hacer una curva de calibración, van a saber, según el delta de P, van a saber el caudal y listo. Se acabó la historia, sacando la raíz cuadrada de delta de P, sacamos el caudal y se acabó el problema. Bueno, ¿cómo vamos a terminar esta clase de medidor de flujo? Lo más importante era que comprendan bien cómo funciona la placa orificio, el coeficiente de derrame, este tipo de instrumento que es muy común, muy frecuente, por su bajo costo. Y ahora vamos a ver un montón de medidores de flujos diferentes que yo no me voy a detener en desarrollarlos. Tienen los videos, tienen el PowerPoint para verlo, o sea, subido en el aula. Y los principios de funcionamiento, en definitiva, tienen que ver con alguna propiedad física. Yo lo voy a pasar muy rápidamente, porque no quiero hacer tan larga la clase, no vale la pena, pero básicamente tengan en cuenta que todos esos instrumentos, en general, muchos de ellos van montados afuera de la cañería, no interfieren, muchos de ellos, no digo todos, no interfieren con el flujo de fluido y por lo tanto no me importa si el fluido que va acá es sucio, es limpio y no me va a ocasionar caída de presión, ¿sí? Bueno, esa es la característica de muchos de los instrumentos que van a ver ahora, donde se han ingeniado muchísimo los ingenieros y físicos estudiando las propiedades del flujo de fluido, buscando qué podía medir yo, qué propiedad podía medir yo para sacar la velocidad del flujo de fluido allí y en función de esa velocidad sacar el caudal. Entonces, eso es lo que ven ustedes en toda la serie de medidores de flujo que tiene acá en más, excepto el primero que es un rotámetro, que se los explico rápidamente. El rotámetro, un medidor de área variable, yo creo que muchos de ustedes los deben haber visto. Hay muchos sistemitas que hay una pelotita y que sube o baja la pelotita de acuerdo al caudal de oxígeno. Esto están en los oxímetros que tenemos en los hospitales, en los sanatorios. Hay una pelotita que sube y baja y me va regulando el caudal. ¿Eso cómo funciona? Bueno, funciona. Tengo un material que llamo flotante, un flotador, que tiene un peso y el flujo, la velocidad del flujo, lo tiende a arrastrar hacia arriba y el peso lo hace mantener abajo. En la medida que el flujo es cada vez mayor, esto se va a ir elevando y siempre como tiene un área variable, va a ir encontrando un equilibrio porque le permito que el flujo se expanda un poco más a medida que esto me voy más arriba, pero simultáneamente que va subiendo el flotador, yo puedo leer en una escala lateral el flujo, ¿sí? Ustedes van leyendo acá cómo va aumentando, el flujo cada vez se hace más alto, ¿sí? A medida que se sube más la pelotita esa o el flotante, como les decía, está calibrado por supuesto. Ahí tiene un rotámetro, ¿sí? Un instrumento de medición bastante piola, bastante económico. Después tenemos medidor de turbinas. Bueno, acá tienen las ventajas y desventajas de cada uno. Yo no me voy a detener en ello porque va a ser interminable. Y en este PowerPoint tienen los videos, pero ustedes los tienen subidos los videos en la página.
Acá tiene un medidor de flujo de turbina, que fíjense que pongo como unos álabes, ven, unas turbinitas, y esas turbinitas hacen que, de acuerdo a la velocidad de giro, que yo la voy a poder medir, entonces en función de esa velocidad de giro de medición yo voy a poder saber la velocidad del flujo. Acá tenemos un medidor de vórtice, que pueden ver el principio de funcionamiento en el video también, y así sucesivamente. Medidor de flujo magnético, este es bastante piola, porque esto, si el flujo de fluido que circula tiene algún tipo de cargas eléctricas, la velocidad de las cargas que van en el flujo disueltas en el fluido terminan induciendo una corriente en el campo magnético que genera todo este envolvente que tengo acá, todo el armazón que tengo acá. Entonces yo mido ese campo magnético con las cargas eléctricas, me induce una corriente y esa es la corriente que yo mido y me permite identificar, de acuerdo a la velocidad del flujo, va a ser máxima, va a ir increciendo la velocidad de la corriente inducida y por lo tanto el caudal va a ser en función de la corriente inducida. Bueno, y así tienen de ultrasonido. Bueno, todos estos dispositivos, como ven, no invaden al flujo, son externos, ¿sí? Van externos a la cañería y bueno, provocará una onda sonora, la onda rebotará y yo veré entre lo que transmito y lo que recibo cuál es la diferencia de velocidad y eso será función del caudal que yo tengo por mi cañería, ¿sí? Bien, bueno, como les decía, hay muchos distintos detectores y finalmente los anemómetros, que son sondas de velocidad que sirven para medir velocidades. Como les decía, no me quiero detener mucho en esto, tienen todos los videos, los pueden conseguir por catálogo, los pueden buscar, los pueden googlear a los principios de funcionamiento, pero básicamente todos van a ser instrumentos que van montados sobre la cañería o con alguna intervención en la cañería, entonces ahí ya me va a provocar intervenciones en el flujo, eso es lo que yo tendría que buscar, depende cómo sea, pero van por afuera y yo tengo acá un instrumento que me permite leer un relojito, un display, que me va diciendo el flujo. Obviamente dependerá si yo puedo tener flujo instantáneo, puedo hacer la totalización. Piensen en un proceso industrial, chicos. En un proceso industrial permanentemente el flujo está cambiando. Entonces yo cuando veo el display veo que varía mucho. En realidad varía mucho en algún rango, ¿no es cierto? Eventualmente por ahí podría variar mucho más. ¿Qué es lo que tienen en las industrias? En las industrias tienen totalizadores. Es decir, me va haciendo el cálculo del caudal, puede ser instantáneo, y luego me hace la integral del caudal a lo largo de un cierto tiempo y yo saco un caudal medio en el día o bien saco toda la cantidad de fluido que pasó en un determinado rango de tiempo, que puede ser un día, una hora, un turno, se cambian los operarios, entonces yo voy, leo, el operario que se va me dice, durante mi turno pasó tanta cantidad de Coca-Cola, de agua, de solución, de jugo de caña de azúcar, de jugo de limón, de petróleo, de nafta, de lo que sea. Yo tengo un totalizador. Esto para ustedes no debe resultarles extraño. Recuerden que teníamos los totalizadores de los surtidores de nafta, ¿sí? Que era un totalizador. Yo mido el caudal, ustedes han visto que hay una pelotita que se mueve cuando en los surtidores de nafta, bueno, eso me está dando la velocidad y yo tengo un totalizador que me dice usted cargó 20 litros, 15 litros, etc. Bueno, con esto damos por cerrada la clase de medidores de flujo. Por supuesto que vamos a dejar abierta después en las charlas que hagamos en el Google Meet, vamos a ir viendo consultas que les vaya surgiendo, pero ahora en la próxima clase ya nos toca resolver un problema de medidores de flujo, que es en el video próximo que les dejo a continuación. Un cálculo de un medidor de flujo, de un problema típico de medidor de flujo. Con esto, bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias y les doy de nuevo la recomendación. En la medida que vayan realizando problemas, ¿sí? Que avancen, por ejemplo, ahora estamos realizando todos los problemas de energía, por favor vuelvan a ver los videos, tanto teóricos como de resolución de problemas, y van a ver cómo una vez que ustedes se han golpeado, han razonado, han intentado calcular, han encontrado obstáculos, se le han ido acomodando las fichas en la cabeza, cuando lo vuelvan a ver el video van a ver cómo entienden mucho más de todo lo que se decía allí y le van a encontrar más sentido también a la práctica. Entonces se logra esa conjunción
de que el concepto y la resolución del problema van totalmente cerrados. Y todas las consideraciones que ustedes tienen en los problemas están basadas en conceptos teóricos, que lo hemos ido explicando en la clase, que probablemente a ustedes se les escapan porque entiendo que es medio abrumadora la cantidad de información. Por eso, vuelvan a ver los videos, por favor, una vez que terminen de resolver los prácticos. Son tiempos cortos, les demora media hora, 40 minutos, 50 minutos, eso lo pueden hacer en cualquier momento, y se les van a ir acomodando muchos de los conceptos que les quedó sueltos por ahí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.